Este tema es para personas conocedoras de la palabra, o bueno, que están empezando en el camino del Señor. Hay un texto con el cual quiero comenzar en Marcos, capítulo 11. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 11. Y este mensaje lo he titulado La cobertura espiritual. Diga conmigo, la cobertura espiritual. Marcos capítulo 11, versos 28 al 33. Y ese es el texto con el cual quiero introducir este tema. Repito una vez más, Marcos capítulo 11, versos 28 al 33. Vamos a leer desde el 27, dice: Volvieron entonces a Jerusalén y andando él, o sea Jesús, por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y yo quiero preguntarle algo en esta mañana. ¿Usted con qué autoridad hace las cosas que hace? Hablemos de su vida laboral, en el trabajo que usted desempeña. Hablemos de su vida familiar, en el lugar que usted ocupa en la familia. ¿Con qué autoridad es que usted hace las cosas? Y me asombra esta pregunta, porque es que aquí dice que los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ellos eran personas de autoridad. Ellos sabían, conocían las escrituras, sabían las profecías, entendían muchas cosas que estaban sucediendo. Pero el problema es que uno puede saber mucho de Biblia y no tener autoridad espiritual. Yo he visto gente, incluso gente que me ha venido aquí a exhortarme a mí, a decirme: pastor, vengo a traerle una palabra de parte del Señor. Y hay gente que ni siquiera se congrega, ni siquiera va a una iglesia. Viene aquí esperando a que de pronto el pastor, después de escucharle semejante barrabasada, le diga: uy, hermano, usted es un hombre de Dios, venga, póngase en el púlpito a predicar. Y perdóneme, le voy a expresar esto, pero yo no soy de esos. Porque quien no reconoce una autoridad y quien no se sujeta a una autoridad, no sabe ser hijo de Dios. Diga conmigo: hijo de Dios. Porque Dios estableció la creación misma en un diseño donde todos tenemos que estar bajo autoridad. Todos. Y cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué quiso decir? Que Él también estaba mostrándonos que a pesar de ser Dios, Él sujetó su voluntad a la autoridad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nos enseñó algo, y es que para ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que estar bajo autoridad. Quien quiera ser el más grande en el reino de los cielos, que sea aquel que sirva. Porque el que no puede servir, no sirve para el reino de los cielos.
El que lo entendió, lo entendió. El que no puede servir, no sirve para el reino de los cielos. Y yo me pongo a pensar que a veces nosotros somos personas que no entendemos este principio de autoridad. Empezando por lo siguiente. En la familia, a veces el papá dice, vamos a hacer esto, y nadie le hace caso. En el gobierno, el gobernante dice, vamos a comportarnos bien como ciudadanos, ¿y cuántos hacen caso? ¿Cuántos respetan las leyes? En la iglesia, el pastor pone, tenemos oración a las 9:30 de la mañana los domingos, ¿y cuántos cristianos llegan? Estoy hablando de cristianos. A las 9:30 de la mañana a orar. O a los líderes. Líderes, próximo domingo a las 8:30 de la mañana tenemos la reunión de liderazgo, la oración de liderazgo. ¿Y cuántos líderes llegan? Y en el trabajo, ¿cuántas veces el jefe nos dice, hágame favor y me hace esto? ¿Y en cuánto tiempo lo hacemos? ¿O si lo hacemos o no lo hacemos? Es que ese es un jefe muy maluco. ¿Usted para quién está trabajando? ¿Para Dios o para su jefe? Porque la realidad es una realidad de autoridad. Dios no dice en su palabra a través del apóstol Pablo, sométanse a toda autoridad. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. Miren lo que dice la palabra del Señor, Romanos 13, del verso 1 al 2. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, entendemos que hay unas normas, unas reglas que debemos cumplir, tanto a nivel familiar como a nivel social, como a nivel de la iglesia, como a nivel del trabajo. Usted a su trabajo no puede llegar a la hora que usted quiera, salvo que usted sea el dueño del trabajo. Si usted es el dueño, usted llega a la hora que usted quiera. Y eso que usted empieza así a llegar a la hora que usted quiera, su trabajo o su negocio se va a ir a pique. Porque el secreto de un buen negocio está en la disciplina de sus propietarios. Y lo mismo pasa en el gobierno, o hablemos del Estado o de la sociedad. ¿Qué pasa cuando la gente no cumple las normas? Se salta la fila, se pasa un semáforo en rojo cuando sabe que no puede hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no queremos pagar algo que tenemos que pagar por obligación, un impuesto o hacer un pago? Y lo que estamos viviendo, esa anarquía social que está viviendo Colombia y específicamente Medellín, es el resultado de ese caos social, de ese desorden social que, perdónenme como lo voy a decir, no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Hay gente que dice, ay, pero es que a mí, ¿por qué me va mal? Y vaya, miren el comportamiento. Se meten por detrás del bus para no pagar el pasaje. Empezando por eso. Ay, es que mantenga muy pelado, entonces camine, haga ejercicio. Pero no robe, porque eso se llama robar. ¿Cuántos cristianos por ahí andan enredados en chismes? Ay, ¿cómo te parece lo que dijeron allí? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! No hay cosa más peligrosa que el chisme en la iglesia cristiana. ¿Y por qué estamos hablando de esto?
Porque usted hoy tiene que irse con un principio básico, y es el siguiente: usted, aparte de ser un hijo de Dios, aparte de ser un ciudadano colombiano, o mis hermanos venezolanos que están acá, pero que están en Colombia, entonces por ahora son colombianos, entonces no hay nada que hacer. Aparte de ser alguien con responsabilidades familiares y laborales, también es miembro de la iglesia. Diga conmigo, miembro de la iglesia. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Significa que yo no soy miembro de cualquier organización. No soy miembro de las barras bravas del Nacional o del Medellín o del Junior. Sí, porque aquí hay gente también del Junior. ¿Qué hacemos pues? No soy miembro de las fuerzas militares de Colombia. No soy miembro de una organización secreta. Soy miembro de una organización muy importante que tiene como objetivo traer la luz de Cristo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso me implica una serie de obligaciones, y una de ellas es estar bajo cobertura espiritual. Diga conmigo, cobertura espiritual. Porque yo quiero decirles esto, ya lo he dicho muchas veces. Y es que no hay cristianos independientes. No hay cristianos de larga distancia. No hay cristianos temporales. Es decir, vienen una vez y después no vuelven, y después vuelven, y después no vuelven, y después vuelven. Eso no existe. Porque la palabra de Dios dice, o somos o no somos. Usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque Jesús también lo dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que nos caracteriza? ¿Qué es aquello que hace que nosotros tengamos esa cobertura espiritual que nos diferencia de otras personas de la calle? Es el hecho de que estamos bajo autoridad. Si usted, mi hermano o hermana, porque aquí no veo gente diferente, veo todos mis hermanos y hermanas de la iglesia. Si usted hace parte de esta iglesia, usted está bajo autoridad. ¿La autoridad de quién? Bueno, aquí hay una autoridad administrativa que tengo yo como pastor, pero la autoridad viene de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Colombia, porque ustedes y yo hacemos parte de la misión cuadrangular de Colombia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces hay una cobertura. Es como cuando usted, no sé cuántos hemos tenido que pagar un seguro. ¿Cuántos pagan el SOAT de la moto? Levanten la mano. O el SOAT del carro. O los que van a tener carro y moto van a levantar la mano y digan, no, yo voy a pagar mi SOAT. Por fe, por fe. Cuando usted compra ese SOAT no es un papelito para dejar guardado ahí y si le pasa algo, no, pues ya, ¿qué vamos a hacer? No. Ese SOAT tiene unas ventajas muy grandes. ¿Por qué? Porque ese SOAT le protege a usted en caso de accidentes y protege a otras personas en caso de accidentes. Y yo estoy seguro que muchas veces que hemos tenido accidentes, en ese momento no tenemos los 6 millones de pesos u 8 millones de pesos que cuesta la hospitalizada o la cirugía, no los tenemos. Pero ¿quién los cubre? El SOAT. ¿Sí o no? El SOAT. Y yo quiero preguntarle a usted algo muy importante, espiritualmente hablando, ¿usted siente que Dios ha extendido una cobertura de protección alrededor suyo a través de esta iglesia? ¿Amén o no amén? Yo sí. Usted dirá, pero es que usted es el pastor. Pero puede que sea el pastor y no sienta esa cobertura. ¿Por qué? Porque tengo problemas con mis directivos, porque tengo diferencias con los hermanos, en fin. Pero yo siento de parte del Señor que yo tengo esa cobertura y que sé que usted tiene esa cobertura y ustedes no pueden sentirse independientes y aislados, como si no tuvieran ovejas, como si fueran ovejas que no tienen pastor.
Porque el pastor está. Y nuestro gran pastor se llama Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero administrativamente hablando y apoyo espiritual, el Señor me ha encomendado a mí, como siervo de Él, la tarea de liderarlos a ustedes. Y de liderarlo no como cualquier líder, como un siervo consagrado al Señor. De manera que el que no busca ayuda es porque no quiere. O dígame, levante la mano aquí, vamos a darnos golpes de pecho. Levante la mano, la primera persona que le escribió al pastor, le llamó al pastor y jamás respondió su llamada, jamás le escribió. Ninguno. Bueno, unos porque no me han llamado y no me escriben, no me dicen nada. Y otros porque saben que cuando me escriben o me marcan, yo les devuelvo las llamadas o les respondo sus mensajes. Porque para mí ustedes son muy importantes. Son mi segunda familia. Mi familia biológica, y están ustedes. Y eso es una cobertura que es sobrenatural. Miren, yo puedo estar lejos. Me ha tocado estos días estar viajando muchísimo. Puedo estar lejos y allá sigo siendo Iglesia Cristiana Cuadrangular de Caicedo. Allá. Y gente que me dice, ¿usted dónde viene? Yo vengo de Medellín. Soy cristiano y me congrego en una iglesia llamada Iglesia Cristiana Cuadrangular de Caicedo. Y me gusta que la gente sepa que tengo una cobertura, que yo me sujeto a unas autoridades. Porque la gente dice, bueno, ¿y usted a quién le rinde cuentas? Yo tengo que rendirle cuentas a mis autoridades. Yo como pastor tengo que enviar informes contables, informes espirituales al pastor de zona, al distrito, al pastor distrital. Tengo que decirle al pastor de zona, pastor, vea, tengo este problema, no puedo estar el domingo. Tengo que reportarme. El problema es cuando yo no rindo cuentas a nadie. Eso me saca de la cobertura. Hay algo importante y es que Dios permite que nosotros gocemos de esa protección que nos da el ser iglesia. ¿Saben por qué cuando crucifican a Jesús y Él resucita y ellos se quedan sin Jesús, físicamente hablando, porque Él asciende a los cielos? ¿Saben por qué la iglesia no se acabó? Porque precisamente ellos quedaron con la cobertura del Señor. Y la cobertura del Señor terminó dándose en Pentecostés. Estaban reunidos en ese lugar donde ellos se reunían regularmente. Y allí, con puertas cerradas, en medio de la oración, se presenta el Espíritu Santo de Dios y desciende sobre cada uno de los que están allí orando y los ministran. Y quiero decirle en esta mañana, usted no puede llegar al templo porque usted es la iglesia. No llegamos a la iglesia, llegamos al templo. Usted no puede llegar al templo esperando salir igual. Usted tiene que llegar al templo con el corazón dispuesto para que salga diferente, para que algo cambie de su vida el día de hoy. Diga conmigo, cambia mi vida, Señor. Dígalo otra vez, cambia mi vida, Señor. Y hay una cobertura espiritual en la cual quiero que todos seamos muy funcionales, pero que siento que como iglesia nos está faltando mucho. Y es la cobertura en oración. Mis amados hermanos y hermanas, si esto fuera un club de fans de una persona, de un ídolo, lo que el mundo tiene, pues lo más normal es que aquí nos reuniéramos cada 8 días, pegáramos afiches de la persona por todas partes, escuchar, si es una persona, un músico, escucháramos sus canciones, viéramos sus videos musicales y habláramos un poco acerca del personaje.
de chismes, de cómo va, de que con quién dejó, de cómo hizo y de todas estas bobadas que hace la gente. Pero nuestra tarea y nuestra función es diferente. Como son más altos nuestros caminos, así son más altos los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestros caminos no son naturales, por eso aquí no llenamos de afiches cosas y no, nuestra intención de venir acá a este lugar es tener un encuentro con el Señor de señores. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, encuentro con el Señor de señores. Y la cobertura que Dios nos da está en su palabra, porque Jesús mismo dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Aquí hay una cobertura de Dios. Cuando usted y yo nos reunimos, cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo buscamos la preciosa presencia del Señor, no eche nunca en saco roto las venidas a los tiempos de oración. No los eche en saco roto. Es solo media hora. Apuesto que usted pierde esa media hora a veces pegado al celular viendo Facebook, o viendo Instagram, o viendo TikTok. Miren, ese tiempo que desperdiciamos ahí es un tiempo valioso espiritualmente hablando, porque los días son malos. Y hay una parte, vamos a mirar Hechos capítulo 12, que nos da evidencia de esto que les estoy diciendo. Hechos 12. Hechos 12 nos dice que Pedro está encarcelado. Dice el verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar por él. Lo más normal que hubiese podido pasar es que la iglesia fuese a buscar un abogado. Necesitamos un abogado para sacar a Pedro de la cárcel. O necesitamos recursos para pagar ¿cómo se dice? Eso que cobran. ¿La qué? La fianza. Gracias, hermano José. La fianza. ¿Cuántos van a dar para la fianza de Pedro? Eso es lo más normal que uno humanamente hace. Buscar soluciones. Pero lo sobrenatural, diga conmigo, sobrenatural, está en la oración. Porque nos dice que la iglesia estaba orando tremendamente, sin descanso. Señor, en el nombre de Jesús, guarda la vida de Pedro. Guárdalo, Señor, Señor, sácalo de esa prisión. Y las prisiones en aquella época eran mazmorras, por allá en cavernas. No les daban comida, les tiraban ahí cualquier cosa, amarrados de pies y manos de las paredes, aguantando humedad, aguantando bichos, ratas, lo que sea que usted se imagine en una caverna. Entonces imagínense a Pedro. Pero cuando ellos estaban orando, más adelante nos dice el versículo 7: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. ¿De dónde? De las manos. Y lo levantó el ángel. Yo me imagino así como cuando uno lo despiertan así de un sueño, que uno está todo atolondrado. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y así va Pedro ahí como de atolondrado, viendo el ángel adelante y caminando todo como calladito. Y tan raro, se abría la puerta sola. Bueno, y apareció en la calle. Y la cobertura que Dios dejó en la iglesia funcionó. A mí me preocupa mucho cuando nos sentimos aislados. Y me preocupa bastante cuando yo miro el celular y no hay peticiones de oración. Y nos sentimos como: yo no necesito que oren por mí. Me robaron tal cosa, pero yo no necesito que oren por mí. Me está yendo mal el trabajo, pero yo no necesito que oren por mí. Me preocupa. Es que qué pena el pastor tan ocupado. Hermano, para una oración tengo tiempo.
tengo suficiente tiempo. Y cuando usted tiene una necesidad espiritual o material, si usted me dice, pastor, necesito apoyo en oración por esto, póngalo, escríbalo, mándelo, o dígame, llame. Pero no se quede callado, ni callada, porque usted está bajo cobertura. Y déjeme decirle, he sido testigo. Así como la palabra nos dice que Dios sacó a Pedro de la cárcel, teniendo esas oraciones como fortaleza espiritual la iglesia, asimismo Dios quiere sacarnos a todos nosotros de muchas cárceles en las cuales nos encontramos, de muchas prisiones en las cuales tenemos las manos amarradas. Pero necesitamos estar dentro de la cobertura. ¿Cuántos nos ha tocado esos aguaceros tan fuertes que uno, mejor dicho, si medio saca un dedo se le emparama? ¿Cuántos nos ha tocado? ¿Y cuántos vamos tres en una sombrilla? ¿A cuántos nos ha tocado? El de la mitad no se moja, pero los que están al lado son bregándose a pegar ahí, quedan todos escurridos de un lado o del otro porque no caben. Pero déjeme decirle que la sombrilla que nos cubre a nosotros es tan grande que ninguno se va a emparamar. ¿Cuántos dicen amén? Es la sombrilla del Espíritu Santo de Dios. Es la sombrilla de la presencia de Dios. Es la sombrilla de la cobertura de Dios. Y quiero que tengamos algo muy presente en esta mañana. Y es lo siguiente. No se trata de decir, bueno, entonces voy a cualquier parte y ahí tengo cobertura. No, cuídese, cuídese. Recuerde lo que dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si usted está aquí es porque Dios lo puso aquí. Y porque aquí es un lugar de sana doctrina, donde usted está recibiendo palabra de bendición, donde su vida está siendo edificada. ¿Cuántos dicen amén? Y donde Dios quiere que usted no se mueva. Ahora, supongamos que usted tiene que viajar, como me ha tocado a mí estos días. Y donde usted va, o en el caso mío, donde yo voy, por ejemplo, no hay iglesia cuadrangular. No hay una sola iglesia cuadrangular. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una cobertura de una iglesia de sana doctrina. Y tal vez yo no voy allá como pastor, porque la tarea que estoy haciendo es secular, pero sí voy como hijo de Dios. Y aunque soy pastor, tengo formación teológica, tengo muchas cosas, muchos dones que el Señor me ha dado, yo no voy allá a pavonearme, es que yo sé esto, es que yo sé aquello, es que estudié no sé dónde. No, yo no voy para eso. Yo voy a alimentarme, a someterme bajo la autoridad de Dios a través de la figura que Dios puso allí, del pastor que Dios puso allí, en ese lugar. Porque yo tengo que aprender a someterme también en autoridad, como cualquier discípulo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el único caso en que uno tendría que estar en dos iglesias al mismo tiempo. Pero lo recomendable es una sola fuente. Nadie puede beber de dos fuentes. No se puede beber de dos fuentes. Usted no puede venir hoy acá, después ir a la iglesia de más arribita, después ir a la iglesia de otra más arribita. Hermano, hermana, no se enrede ni se contamine espiritualmente hablando, porque tal vez la cobertura que tienes acá no va a ser la misma que tienes en esas otras congregaciones. Tal vez el liderazgo que tiene esta iglesia no es el mismo que tienen esas otras congregaciones. Y tal vez, que es lo más delicado, la doctrina que se maneja acá no es la misma que se manejan en las otras congregaciones. Y usted dirá, pastor, pero es que allá sí le dicen a uno, hoy el Señor te va a tocar con una varilla. Pues usted quiere que el Señor lo toque con una varilla, venga, yo le doy aquí varilla. Aquí hay bastante varilla en el patio. Pero ese no es mi estilo. Porque yo he entendido, y es algo que me identificó mucho en esa iglesia que estoy temporalmente, he entendido que lo que salva, lo que sana, el toque del Señor
es su palabra. Diga conmigo, su palabra. Esa es la que me transforma. Esa es la que me edifica. Esa es la que calma mis angustias. No el pastor, ni lo que haga el pastor. Yo me puedo quitar aquí la chaqueta, como hacen algunos, y decir, esta chaqueta es santa, y a quien le caiga la chaqueta, mejor dicho, tírese al piso, porque eso es para ungirlo. Yo lo puedo hacer, pero ¿será eso el propósito de Dios? Que ustedes reciban una chaqueta que tal vez no esté oliendo bien, o que tenga polvo, o cualquier cosa, o el pañuelo que dicen algunos. No, hermanos, nuestra relación es con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios nos ha puesto acá, hace muchos años, cuando nosotros, mi esposa y yo no éramos pastores, nosotros nos congregamos en una iglesia que si uno se iba en carro se demora por ahí media hora. Por allá, bueno, ¿cuántos conocen la iglesia central de Medellín? Levanten su mano. Amén. La iglesia cuadrangular central de Medellín era el lugar donde nosotros nos congregábamos. Y vivíamos aquí en Buenos Aires, terminando las mellizas. Y esa era una época maravillosa. Era la época en la cual si comíamos no había para transporte. Entonces ustedes se podrán imaginar la odisea para poder ir el domingo a la iglesia, para poder congregarnos el domingo. Entonces sí, y como éramos, pues en esa época estábamos todavía con los hijos mayores. Ellos todavía no se habían casado. Entonces, todos no cabíamos en un taxi. Entonces, ¿qué hacíamos? Váyanse ustedes en taxi, yo me voy a pie. Y nos tocó mucho rato así. Y cuando ellos no podían, por X o Y motivo, yo iba a pie, como sea. Pero lo importante era tener esa cobertura, no perder esa cobertura. Porque es una cobertura de sana doctrina. Y es una cobertura de autoridad. Y esa cobertura fue la que permitió en el corazón de Dios que hoy esta obra sea una obra del Señor. Por la cobertura que Dios nos dio a nosotros. Porque cuando nos tenía allá, fue que Dios puso en el sentir de nosotros, quiero una obra en este sector. Ya llevamos 7 años, ¿sabían ustedes? ¿Cuántos dicen amén? 7 años. Yo creo que ya el año entrante cumplimos los 8. Desafortunadamente íbamos a celebrar los 5, pero nos cayó pandemia. Entonces nos quedamos debiendo la tortica. Pero 7 años. Mientras muchas congregaciones se levantan y fracasan, la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Caicedo, contra viento y marea, se ha levantado y ha salido en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero exhortarle para que ustedes tengan esta apreciación de lo que el Señor quiere con esta cobertura que Dios nos está entregando. Número 1, que tengamos comunión como iglesia. ¿Qué significa la palabra comunión? Significa común, unidad. Y eso significa cosas tan sencillas como esta. Por ejemplo, que William conozca a Alejandro, que Alejandro conozca al otro Alejandro, que Alejandro conozca a Alexander. Es decir, que nos conozcamos, que sepamos quiénes somos, por lo menos por el nombre, que sepamos que somos hermanos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que no lleguemos acá con caras lavadas y dice, bendiciones, 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 y ni siquiera un saludo. Es muy rico cuando uno llega y lo saludan a uno y lo abrazan. En el caso, por ejemplo, nosotros, sí, aquí tenemos esta política, hombres nos abrazamos con hombres, nos saludamos con hombres, mujeres se abrazan con mujeres, se saludan con mujeres, y los caballeros de la mano con las damas, Dios le bendiga. Pero sentirnos parte de una familia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener comunión. Hechos 2, aprovechando que estamos en Hechos. Hechos capítulo 2, verso 42, nos dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. Aleluya. ¿Será lo mismo que está diciendo el pastor? Orar, tener comunión, partir el pan. Todo esto lo estamos viviendo hoy en este servicio. También nos exhorta el Señor Dios en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 10. Esta palabra la hemos conocido mucho, pero el Señor nos la está recordando. Hebreos 10, 25. Nos dice la palabra, vamos a leer del 24. Y considerémonos unos a otros para el estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es que el no venir a la iglesia puede que no sea un problema para el pastor cuando usted no viene. Pues yo simplemente vengo y hago la tarea. El tema es que cuando faltamos a congregarnos, cuando no nos congregamos, el día que sea, tal vez ese día Dios tenía una palabra profética importante para nosotros, y como nos quedamos en la casa, nos la perdimos. Tal vez la palabra que necesitábamos para seguir adelante en algo fue ese día, y ese día no llegamos. Y le voy a decir esto. Ayer hablamos con nuestro hermano Haider, ¿sí o no, Haider? Cuando deseamos venir a congregarnos, es cuando más el diablo nos pone problemas y pereques. Que se murió la tortuga, que se secó la mata, que se quemó el arroz. Cualquier bobada. Y claro, cuando ya estamos dispuestos, se me perdieron las llaves del carro, se me perdieron las llaves de la moto. El diablo tiene una astucia para robarnos la palabra, empezando por no dejarnos congregar y no dejarnos ir a orar. Si hay algo que el diablo teme, es un pueblo que ora y que se congrega. Diga conmigo, ora y se congrega. También nos dice el Señor, nos motiva el Señor a crecer juntos en la congregación. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, versos 58. Verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben? El Señor me ha dado el privilegio y la oportunidad de ver a muchos de ustedes crecer y verlos cómo empezaron al principio, así todos temerosos, y venían ahí, y verlos hoy ya en ese proceso que el Señor ya los ha levantado, que el Señor le está dando bendiciones, que el Señor le está poniendo a trabajar en su obra. Para mí es un gozo, es una alegría, es una bendición grande, porque eso es lo que el Señor quiere, que usted cuando llegue a la congregación y sea parte de la congregación, crezca, no se quede estancado. A mí me preocupan los bebés espirituales que llevan 20 años siendo cristianos. ¿Sabía usted que existen? Eso es como las brujas, que los hay. 20 años sentados recibiendo palabra del Señor y todavía son como bebés espirituales, porque hay que explicarles: hermano, eso no se hace. Hermano, cuidado con lo que está diciendo. Hermano. Eso es vergonzoso. Y uno ya lleno de barba, ya barbado, bien pelo blanco, y todavía le están diciendo: ¿quiere lechita? Aquí hay lechita para que tome lechita. No sé, ya somos gente grande, gente adulta, gente que va en el proceso, que ha crecido. Gente, como dice lo siguiente, buscando la unidad del cuerpo de Cristo. A mí
me alegra mucho, me goza mucho en el Señor. Y quiero felicitarlos a todos, porque sé que los hermanos que estamos en pos de la unidad de este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? De este cuerpo que siga adelante, de este cuerpo que se edifique, que se fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Me alegra tanto eso. Hermanos, nunca permitamos que el enemigo se meta en la mitad para dividirnos, ni por cargos, ni por pensamientos, ni por sentimientos, ni por emociones, ni por problemas financieros. Por el contrario, cada problema, cada situación que estemos viviendo nos impulse cada vez más a ser mucho más unidos. Yo no sé cuántos jugaron cuando estaban chiquitos el gato y el ratón, ¿se acuerdan? Ese juego que hacíamos cuando estábamos pequeños, del gato y el ratón, que estábamos, los que no eran el gato y el ratón, hacíamos un círculo y estaba el ratón dentro y el gato estaba afuera. Y el gato le decía: a que te cojo, ratón. Y el ratón le decía: a que no, gato ladrón. Y bueno, y ahí empezaba el juego, y el gato era tratando de meterse por donde había un huequito, y la función de los que estábamos ahí haciendo la pared era cerrando el hueco para que el bendito gato no se entrara. ¿Sí o no? Y permitir que si el gato se entrara, entonces deje salir al ratón. Y era un juego muy divertido. Y si nosotros fuéramos así como la iglesia, un círculo fuerte y unido, sabe que el diablo que está afuera no nos puede robar la bendición que tenemos adentro. No lo puede. Porque la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y a pesar de toda la hechicería que nos han hecho de afuera, pues nos han tirado cosas todas las que han querido. La iglesia cristiana cuadrangular ha prevalecido porque nos hemos unido en la fuerza y en la unión del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí no hay dos iglesias. Aquí no está la iglesia de los buenos o de los malos. Aquí está la iglesia de Cristo, que en medio de sus imperfecciones lucha por crecer y por ganarse el reino de los cielos, y porque muchas personas entren en ese vínculo celestial con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo esto. También tener esta cobertura significa preocuparnos los unos por los otros. Yo quiero preguntarle en esta mañana algo que va a sonar algo raro, pero que tiene que ver con esto. ¿Cuántos conocen a alguien de la iglesia y se preocupan por él? ¿O cuántos tienen un vecino que es de la iglesia y se preocupa por él? ¿O cuántos venimos acá y saludamos a aquel hermano o hermana que hace rato que no vemos y lo saludamos? ¿O cuántos de acá nos preocupamos cuando viene alguien que no es de la congregación por saludarlo, por darle la bienvenida? Uy, qué rico que estás acá, qué bueno, bienvenido, bienvenida. Porque si hay algo que distingue o que distinguía a la iglesia de los primeros siglos, es que precisamente tenían esa unidad, ese amor los unos por los otros. Tenían un solo corazón y un mismo espíritu. Y si yo me preocupo por cada uno de ustedes, es porque el Señor se preocupa por cada uno de ustedes, pero también porque el Señor espera que cada uno de ustedes se preocupa por su prójimo. Mira que está a su lado, mira que está a su lado, diga: el Señor se preocupa por ti, dígale. Y yo quiero preocuparme por ti. Porque eso es lo que nos hace iglesia, es lo que nos hace hermanos, hijos de Dios. Primera de Corintios 12, ahí estamos en el 12, verso 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los unos por los otros.
Nosotros como pastores, mi esposa y yo tenemos una tarea, y es cuidar espiritualmente de ustedes, ser un referente de autoridad espiritual para ustedes. Por allá primera de Pedro 5 nos habla acerca de esto, pero no la vamos a leer. Y eso nos habla también de esa unidad, porque yo quiero que nos saquemos de la mente ese pensamiento del mundo, en el cual resulta que la gente normal está hacia abajo y los pastores están hacia arriba. No, eso no es el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo es que nosotros estamos al frente liderando, pero no estamos arriba, porque quien está arriba se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. La Biblia no dice John Henry es mi pastor, Emperatriz es mi pastora, no. La Biblia dice el Señor es mi pastor. Y si quiere traerlo al Nuevo Testamento, Jesucristo es mi pastor. Él sí está arriba. Pero el estar acá juntos como hermanos en el mismo plano espiritual, viviendo las mismas condiciones, las mismas dificultades, significa que hacemos parte de ese cuerpo cuya cabeza se llama Cristo. Pero es importante que nuestro liderazgo tenga impacto y eco en sus vidas. Por eso, esta cobertura que Dios nos da a través de la iglesia también es una cobertura de liderazgo, donde usted está siendo liderado por personas como mi esposa y yo. Pero también hay líderes dentro de la congregación, personas que están liderando tareas, equipos de trabajo en esta congregación. Aquí está la hermana Arelis. Hermana Arelis, levante su mano para que la vean. Ella es la hermana Arelis. Está la hermana Arledis. ¿Cuántos conocen a la hermana Arledis? Amén. ¿Y cuántos conocen a la hermana Marta Garzón, que hoy está incapacitada? Ellas tres hacen parte del concilio consejero, que es, en ausencia de los pastores, es quienes tienen que apoyar administrativamente la obra. Entonces miren que tenemos una cobertura que gracias a Dios nos ayuda a organizarnos, a no estar desprotegidos, a permanecer siempre resguardados y siempre en esa unidad que nos va a fortalecer y nos va a hacer cada día más grande y poderosa iglesia en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta mañana. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta cobertura que nos has entregado. Sobre todo en el tema de estar como pueblo santo tuyo. Señor, ayúdanos a entendernos y a entender cómo opera este diseño tuyo de la autoridad, de la cobertura espiritual, de la sana doctrina bajo la cual debemos estar, Señor Dios de la gloria. Padre, ayúdanos a discernir aquellas circunstancias en las cuales el enemigo quiere que nosotros huyamos de esta cobertura, salgamos de esta cobertura, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, está en esta congregación, está en esta casa, porque sabemos que tu palabra es nuestro sustento, es nuestro alimento, Señor. Porque sabemos que en el mover tuyo, Padre Santo, está el que nosotros también seamos fiel discípulos tuyos. Y no nos dejemos arrastrar por emociones, por pensamientos, por dificultades, por problemas. Que permanezcamos firmes, porque si tú nos has puesto en este lugar, es porque somos tu pueblo, Señor. Y si tú nos has traído hasta aquí, es porque tienes un propósito con cada uno de nosotros, pero también de nosotros como iglesia tuya, Señor. Padre, ayúdanos cada día en el poder de tu Espíritu Santo a ser edificados por el poder de tu palabra, a permanecer unidos
en el cuerpo de Cristo, cuya cabeza se llama Jesucristo, y a ser siempre fieles en todo aquello que nos has encomendado como pueblo tuyo y como iglesia tuya, en el nombre bendito de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana?